Hola, muy buenos días, tardes a todos y a todas. Mi nombre es Paola Guerrero. Yo vengo en representación del Comité de Capacitación de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas y quiero darles la bienvenida a este webinar titulado Discapacidad con perspectiva de género. Voy a describirme brevemente. Soy una mujer de tez blanca, cara redonda, ojo verde, nariz pequeña, pelo chino castaño a la altura de los hombros y estoy vistiendo el día de hoy una blusa azul marino con rayitas blancas y un suéter color beige. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a un especialista que nos va a acompañar el día de hoy para exponer y presentar sobre este tema tan interesante que pues damos continuidad a el mes en donde se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Quiero presentarles a María Antonia Irazábal Quintero. Ella es activista por los derechos de las mujeres en situación de discapacidad, psicóloga con estudios en género y en discapacidad, y responsable de la División de Regulación de la Dirección de Discapacidad de la Secretaría de Cuidados y Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay. Antonia, qué gusto tenerte aquí con nosotros, con nosotras. Muchas gracias por acompañarnos en el webinar de hoy. Antes de cederte la palabra, me gustaría recordarle a nuestra audiencia que cualquier pregunta o comentario que quieran hacer, pueden escribirlo a través del chat o bien si quieren hacerle una pregunta directa a Antonia al final de esta exposición, pueden solicitar la palabra alzando su mano y con mucho gusto activamos su micrófono. Para no quitarle más tiempo a nuestra especialista, Antonia, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues seguramente aprenderemos mucho de tu expertise y del conocimiento que tienes del tema. Te cedo la palabra. No. Ay. Buenos días a todos, a todas. Es un gusto desde Uruguay estar compartiendo con ustedes este espacio en un mecanismo tan interesante que nos pone a pensar en clave regional en términos de empleo, discapacidad y género. Estoy junto a la responsable del Departamento de Empleo de la Dirección de Discapacidad de nuestro ministerio, Fernanda Apur, quien tiene una larga trayectoria de trabajo en esta área y que también nos puede ir ilustrando con buenas prácticas o con las preguntas que nos puedan surgir entre todos para seguir pensando este tema, que por supuesto no tiene una respuesta acabada, porque como toda política pública y como todo interés que reúne a la población en situación de discapacidad, es cambiante, variable, se tiene que ajustar a las realidades locales y tiene un fuerte componente contextual. Aún así, creo que sí podemos tomar el desafío de hablar de discapacidad y género en relación al empleo. ¿Por qué? Porque es una temática que convoca algunas conceptualidades que ustedes ya han trabajado en estos espacios, pero que podemos retomar para utilizar y ayudarnos a pensar. Como es, por ejemplo, la interseccionalidad, tanto como metodología de trabajo, como concepto, y también como una estrategia de abordaje. La interseccionalidad fue acuñado por las mujeres militantes de la afrodescendencia en Estados Unidos cuando se vieron involucradas en algunos juicios laborales justamente. ¿Por qué? Porque las mujeres afro eran las últimas en ingresar a los empleos por sus características raciales, por ser mujeres y estar a cargo de su realidad doméstica, y también porque en definitiva la mujer en los ámbitos públicos tiene, y aún hoy sigue teniendo, fuertes barreras para la inserción laboral. Estas mujeres eran las primeras en ser despedidas por haber sido las últimas en ingresar, y entonces se presentaban a juicios y les decían, no, preséntese en las cuestiones afro, las cuestiones raciales, en las cortes que atienden los problemas raciales. Cuando iban allí les decían, no, preséntense
en aquellas cohortes que se ocupan del tema de las mujeres. Y ellas no se sentían representadas, ni en una ni en otra, porque su problema estribaba en la interseccionalidad de estas dos dimensiones vitales. Entonces, con este impulso enorme que le dieron las mujeres, la interseccionalidad empezó a ser una herramienta muy importante para abordar temas como este. La mujer con discapacidad, en su definición social, tiene la interseccionalidad compleja de habitar un punto que se inscribe en un cuerpo femenino, a la vez en un cuerpo que no reúne las características que se solicitan para un cuerpo femenino productivo. ¿Por qué? Porque a las mujeres se nos mandata a ser reproductivas, a ser cuidadoras, a ser las dueñas del espacio doméstico, a ser quienes son las responsables de hacer funcionar el ámbito de la educación y la crianza de los hijos e hijas. Pero cuando estos mandatos se interseccionan con la discapacidad, sufren una desgenerización, sufren una caída vertiginosa, porque la discapacidad pone en cuestión si somos aptas para el ejercicio de todos esos mandatos. Ese cuestionamiento no viene de nosotras, viene de una afuera que tiene construido estos mandatos en el orden social, y nuestra voz se ve realmente desvanecida, y lo que sucede fuertemente es que desaparece. Es una voz que no tiene un lugar para ser expresada, porque hay una afuera que nos coloca en el lugar de mujeres cuestionadas. ¿Cuestionadas para lo reproductivo? Y sí, porque surge el temor de que podamos ser mujeres reproductivas de nuestra propia discapacidad. ¿Cuestionadas para el cuidado? Sí, porque en realidad se nos coloca en un lugar de ser mujeres cuidadas, cuidadas por otros, infantilizadas, y por tanto nuestra capacidad cuidadora queda en cuestión. ¿Mujeres cuestionadas para la crianza y la educación de nuestros hijos? Y sí, porque se nos ve también como mujeres cuya educación es especial, necesita espacios especiales. La producción que podemos lograr en esa educación se nos transfiere también a lo laboral, y entonces quedamos como mujeres que podríamos trabajar solo en algunos lugares y no en otros. Y nuestra capacidad productiva queda cuestionada porque nuestro cuerpo no hegemónico no calza con los requerimientos productivos que se necesitan para habitar los espacios del empleo. En esta compleja interseccionalidad hay una luz que aparece desde lo conceptual y que queríamos compartir con ustedes para intentar empezar a desilvanar o desentrañar estos nudos a los que nos vemos enfrentados cuando queremos, quizá desde el lugar de algunos de ustedes, empezar a pensar en nuestras empleadas o nuestra posibilidad de brindar empleo para mujeres, todas las mujeres. O capaz, como personas que se involucran en las políticas públicas de discapacidad, querer empezar a brindar herramientas que acerquen el puesto laboral a las mujeres con discapacidad. O quizás, habitando los lugares de la militancia de la discapacidad, decir, bueno, ¿cómo conquistar herramientas que nos permitan mostrarnos como mujeres productivas y tener una voz en estos temas? Porque a veces también el querer abordar temas de discapacidad sin la voz de las propias personas con discapacidad suele caer en lugares que luego se nota no son productivos. Podemos tener cuotas para el empleo, podemos tener muchas herramientas, pero cuando la persona con discapacidad no participa y no tiene una voz puesta ahí, estas herramientas ya no son tan eficientes, porque falta la voz del interesado. ¿Se imaginan hacer políticas de feminismo sin mujeres? ¿Se imaginan hacer políticas de empleo sin empleadores? Bueno, tenemos que poder pensar que es imposible hacer políticas de discapacidad sin personas con discapacidad. Entonces, esta herramienta que
se trata de abrir la dimensión de discapacidad en 3 grandes dimensiones, parte de una autora mexicana muy importante y que seguramente ustedes conozcan, que se llama Patricia Breuner. Patricia, junto con Agustina Palacios en Argentina, han potenciado mucho el uso de esta herramienta conceptual que consiste en abrir la dimensión discapacidad en 3. En la condición de discapacidad, en la situación de discapacidad y en la posición de discapacidad. Cuando hablamos de esto decimos condición, ¿qué vendría a ser? Y bueno, vendría a ser esto que es propio de cada persona con discapacidad, que una condición de vida que se inscribe en el cuerpo y que es reconocida tanto por la persona como por las demás como una condición que es inamovible y con la que no necesariamente tenemos que intentar interactuar. Una persona puede ser, como en mi caso, una persona ciega, y eso es una condición de vida con la que es la persona que puede decir qué adaptaciones, qué requerimientos, qué dependencia le genera y en qué momento. La discapacidad en su condición es inamovible para la persona, pero realmente cuando la persona aprende a convivir y no tiene otra que hacerlo a lo largo de su vida, puede dar ella las soluciones para cómo hacer en cada momento. Por ejemplo, una persona ciega, si utiliza un computador que es accesible, bueno, la ceguera no interactúa al momento de operar como en un puesto que requiera esa tecnología. Si la persona puede leer correctamente el braille, y bueno, a la hora de poder interactuar con documentos adaptados, no va a requerir ninguna otra solución. Entonces, es la persona la que va a poder, desde su condición, ir viendo cómo actuar. Hay otra dimensión, la situación, que ahí sí somos todas las personas las que tenemos un compromiso enorme para poder modificar. Porque la situación de discapacidad se da cuando la persona con la condición de discapacidad interactúa en espacios de participación social. Tiene que interactuar con las barreras de los entornos, entornos que fueron armados y preparados para un ser hegemónico, que creo que ninguna de las personas en realidad completamos esa hegemonía, pero sí tendemos a completarla. Entonces, bueno, tenemos entornos con escaleras, entornos con cartelerías, entornos con solo una de estas herramientas, o sea, no tenemos escaleras y ascensores en muchos lugares. No tenemos carteles y señales sonoras en muchos otros lugares. Tenemos la información solo en alguno de los soportes y no en varios, que sería lo que se requiere para que esto sea accesible. No tenemos una característica humana que nos permita entender la diversidad y entonces tendemos a hablar solo de una manera, no conocemos el lenguaje de señas, muchas veces no podemos tener un lenguaje claro y preciso para que las demás personas nos puedan comprender y además solemos tener unas escalas de comunicación y de encuentro vincular que hacen que los estereotipos sobre discapacidad disminuyan una interacción igualitaria entre las personas. Estas 4 barreras que rápidamente ustedes ya reconocen, como las barreras físicas, las barreras en la comunicación, las barreras en la información y las barreras actitudinales, hacen a la situación de discapacidad. ¿Por qué? Y porque nos ponen en una situación de desventaja para un uso igualitario de los ámbitos de participación. Participación social, participación en el empleo, participación en la vida pública, participación en la crianza de nuestros hijos, o sea que también esto atraviesa al ámbito doméstico. Ya estas barreras no respetan la condición personal, sino que hacen a una condición social que habita ambas esferas, la pública y la doméstica, la pública y la privada. Por eso, cuando pensamos en empleo, tenemos que empezar a pensar que estas barreras no solo se van a dar en el empleo, sino que también se van a dar en el ámbito doméstico y en aquellas conexiones que hacen a la persona en su ámbito doméstico hasta llegar a su ámbito laboral. Por eso, después lo vamos a ir viendo, no tenemos que caer
en la ingenuidad de pensar que si soluciono el ingreso al lugar de empleo con accesibilidad, supongamos coloco una rampa, con eso acabo de hacer accesible mi puesto laboral. Realmente nos va a convocar a pensar y en responsabilizarnos a todas las personas, porque en tanto tengamos una actitud estereotipada para la discapacidad, en tanto desigualdad, mientras tengamos una información que no podamos compartir en lengua de señas para todas las personas, estaremos generando microdiscriminaciones que se van tornando macro y que a la hora de pensar un puesto accesible realmente va a precisar que muchos movimientos se hagan en conjunto para que la persona con la condición de discapacidad pueda acceder productivamente y en igualdad de condiciones a su puesto laboral. Y la tercera de las dimensiones muy interesantes que plantean estas autoras es la posición social que nos deja la discapacidad. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué quieren explicar ellas con esta dimensión? Es que hay unas jerarquías de género y de discapacidad en las que las mujeres con discapacidad quedamos colocadas que responden a estas categorías hegemónicas del ser. El hombre blanco, productivo, el jefe de familia, va a tener privilegios más que las mujeres con las mismas características, y así vamos colocando jerarquías de poder, no de poder en tanto solamente lo que uno puede hacer con otro, sino aquellas cuestiones sociales habilitantes que nos colocan en la oportunidad, por ejemplo, de educarnos o no, de trabajar o no, de tomar decisiones sobre nuestra vida o no. Las mujeres con discapacidad tenemos un lugar en esta escala jerárquica de posiciones políticas que es compleja a la hora de accionar porque no reunimos ni siquiera las características que nos coloquen en los mandatos de género de los que las demás mujeres intentan salir, intentan cuestionar y permanentemente acceden a políticas públicas o las construyen para poder cambiar su lugar en esta escala jerárquica de poder. Entonces, estas jerarquías de poder nos colocan en un imaginario social que realmente a la hora de convocar mujeres trabajadoras tenemos aún más desventajas que las propias mujeres para acceder a un puesto laboral. No por las características personales, no por la condición de discapacidad, no solamente por la situación de discapacidad, sino también por la posición jerárquica en la que nos encuentran las personas con discapacidad en las habituales estructuras sociales que en el Occidente compartimos, más allá de las latitudes en las que nos encontremos. Entonces, claro que es desafiante cuando hablamos de empleo, discapacidad y mujeres. ¿Por qué? Y porque la discapacidad no siempre se ha entendido, como sí la entendemos hoy, desde un marco de derechos. Se ha entendido desde otros modelos, como el modelo médico o como el modelo rehabilitador. ¿Por qué es importante que también atravesemos estos modelos, además de estas dimensiones que las autoras proponen? Porque las respuestas que vamos a encontrar o las estrategias de trabajo que nos vamos a plantear, muchas veces, aunque no lo sepamos, vienen de muy antiguos modelos, como el modelo médico y como el modelo caritativo o de prescindencia. Por ejemplo, si como potenciales empleadores tenemos la idea de querer tener trabajadoras y trabajadores en situación de discapacidad en nuestras empresas, porque eso hace a un desarrollo inclusivo y porque nos coloca en un lugar vanguardista frente a nuestras competencias, por ejemplo, y además nos va a colocar al resto del personal en un marco de derechos donde los derechos de unos consolidan
y construyen los derechos del otro, y entonces la inclusión nos va a garantizar estar avanzando hacia garantía de derechos laborales para todas las personas en nuestra empresa. Cuando vamos a hacer eso, se me ocurre, por ejemplo, que voy a preguntarle a una persona en situación de discapacidad si su silla de ruedas puede ser utilizada en mi empresa. ¿Pero es eso lo único que me va a interesar? Si vamos a un modelo médico, diría que sí. Si vamos a un modelo de prescindencia, diría, bueno, mejor que esté en su casa, tranquila, y reciba una prestación social no contributiva de su Estado y reciba los beneficios de estas políticas y no tenga que salir a la calle a correr riesgos y a enfrentarse a una ciudad que la discrimina. Mejor que quede en su casa. Eso sería un modelo de prescindencia. Un modelo médico va a decir, no, que se rehabilite y use su silla de ruedas. Pero si voy a un modelo de derechos, voy a querer saber si esa mujer está en su casa y puede acceder a un transporte accesible, si además tiene hijos o hijas y tiene que tener una corresponsabilidad en el cuidado de ellos para poder acceder al puesto laboral, si el horario que estoy planteándome es el que coincide con el transporte accesible, con la escolaridad de sus hijos, con la capacidad de ir y volver a su domicilio cuando hay un pico de transporte, si esa mujer va a necesitar además una charla previa con sus compañeras de trabajo para poder coordinar la altura del microondas para el acceso a una alimentación adecuada. O sea, ¿cuánto voy a necesitar conversar con ella, como con cualquier otra trabajadora, para saber más de su ser mujer trabajadora? No solo porque usa una silla de ruedas. Eso ya no me va a interesar, porque eso es parte de su condición. Y si mi edificio es accesible y esta mujer necesita otros requerimientos, me lo va a preguntar, me lo va a hacer saber, lo vamos a ir construyendo con ella y a su medida como un ajuste razonable. Voy a intentar bajar todas las barreras de su situación de discapacidad, pero mucho más voy a querer saber si en su ser trabajadora siente que está dando el máximo de su potencial o si me puede dar aún más respuestas a su puesto y puede con sus compañeras y compañeros de trabajo construir condiciones que sean productivas para todas las partes. El modelo de derechos, el modelo social, me va a convocar a pensar en ella como una mujer trabajadora, no como una mujer con discapacidad que trabaja. Por eso, muchas veces, estas cuotas laborales son necesarias para romper las estructuras de discriminación y para romper los grandes puentes que todavía restan en tanto discapacidad y empleo, pero mucho más va a ser importante conocerla a ella en su potencial y en su voz para poder realmente colocarla como una mujer trabajadora productiva que con su condición de discapacidad puede aún tener una mirada diversa, distinta y creativa para muchas otras de mis herramientas de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la mirada de las personas con discapacidad sobre algunas características laborales, sobre algunas herramientas, pueden dar luz a las demás personas para ser más inclusivas, para garantizar más derechos y para dar respuestas que quien no vive una situación de discapacidad muchas veces las da por obvias o las da por inexistentes. Por ejemplo, la altura de una cartelería. Una mujer en silla de ruedas me puede decir, ¿sabés que tu cartel es precioso, pero capaz si lo pones más bajo sería más accesible para mucha gente? Bueno, no lo había pensado. Y es una pequeña modificación que quizá a otra persona le pasaría por alto. Por eso es siempre tan productivo incorporar a todas las personas con discapacidad en todos los ámbitos de discusión y de participación a la hora de los espacios públicos y de participación productiva.
Claro, esto nos va a plantear muchos desafíos. ¿Por qué? Y porque vivimos en una sociedad que tiene francas barreras para la inclusión. Cuando vamos a pensar en puestos laborales, tenemos que pensar en que la persona con discapacidad no es un ser solo que se inscribe únicamente en un ámbito de discapacidad, sus amistades son todas las personas con discapacidad, y que si conozco a una persona con su misma condición, ya voy a saber todo lo que ella va a necesitar, porque la discapacidad muchas veces funciona como una máscara abarcativa de la realidad de cada persona. Si tiene discapacidad es todo lo que es. Y ese es uno de los primeros grandes temas que cualquiera que vaya a construir un puesto accesible tiene que pensar. Si bien la accesibilidad es una condición ex ante, antes de pensar en un ejercicio del derecho laboral para una mujer con discapacidad, tengo que pensar en la accesibilidad como una condición previa. También va a haber una condición post, como son los ajustes razonables, el ex post, que ustedes ya conocen. Entonces, cuando hablo de tener garantizada la accesibilidad, después voy a hacer los ajustes para la realidad de esa mujer. ¿Para qué es todo este derrotero conceptual? Para poder darnos cuenta que cuando hablamos de discapacidad y mujeres, no estamos hablando aisladamente de las características del feminismo o de las características de la discapacidad, sino que vamos a estar hablando de un complejo campo que implica que una mujer con discapacidad, a la hora de acceder a un puesto laboral, se va a ver compelida a enfrentar aquellas barreras que hacen a su condición de ser mujer, y también aquellas barreras que se dan a la hora de pensar en su condición de discapacidad, que se particularizan al interseccionar y que arrojan una realidad que necesita el acceso de las políticas de género y el acceso de las políticas de discapacidad. Entonces, es sumamente importante recopilar la voz de la mujer con discapacidad para poder pensar en esto. Pensar en la conciliación de sus tiempos domésticos, de sus tiempos de cuidado y de sus tiempos de empleo. También recuperar su trayectoria vital, las dificultades que afrontamos las personas con discapacidad a la hora de construir nuestra trayectoria académica que nos coloque en las oportunidades laborales de mejor calificación, también hacen al pensar puestos de trabajo. ¿Por qué? Y porque la educación en muchos de nuestros países todavía sigue siendo una gran barrera, en tanto sostenemos la educación especial, la educación regular y ese gran camino paralelo que se abre cuando una persona fue a educación especial, que cuando fue a la educación inclusiva, muchas veces se cristaliza al momento de conseguir un empleo. ¿Por qué? Y porque la educación especial muchas veces construye ámbitos particulares, grupos particulares, y la persona cuando va a conseguir un empleo no solo tiene que hacer coincidir sus aprendizajes con los requerimientos del puesto, sino que sus circuitos habituales de participación social están tan nucleados en las referencias de su propia discapacidad que a la hora de abrirse al mundo de la participación en el empleo tiene que hacer amistades nuevas, obtener formas de comunicación distintas, salir de algunos criterios establecidos cuando hay personas en situación de discapacidad, como las formas de hablar, interactuar con otros, vencer esas barreras que hacen al estatus social, que hacen a los estereotipos, empezar a reclamar sus derechos, que no los traten como niños o niñas,
que no los piensen como personas asexuadas, que no se concentren solamente en su discapacidad, tiene que tener una postura adulta, ya no protegida, tomar sus propias decisiones, empezar a manejar sus tiempos y sus agendas. Entonces, la educación inclusiva es una de las primeras garantías para empezar a pensar en puestos de trabajo exitosos. Por esto, cuando hablamos de esta charla, pensamos que era importante compartir con ustedes que la movida de un puesto laboral inclusivo para mujeres con discapacidad hace también a poder pensar en una forma más macro las educaciones a las que las personas con discapacidad accedemos y las competencias laborales que luego se nos van a exigir. Por esto es tan importante que el empleo y la educación vayan como políticas públicas de la mano para poder lograr una educación que a la hora de consolidar un puesto laboral realmente sea productiva y apunte a las competencias actuales, tanto las habilidades blandas como las habilidades más rigurosas a la hora de las competencias laborales, porque el acceso de la educación, al no ser equitativo, va a generar escalones de desventaja para las propias mujeres con discapacidad. ¿Es importante desarmar estos estereotipos? Sí, es imprescindible. ¿Es imprescindible que dejemos de pensar en las mujeres con discapacidad como niñas o para ser cuidadas? Sí, también es imprescindible. Por eso también es imprescindible la exigencia a la hora del trabajo. No tenemos que generar puestos especiales para mujeres especiales. Tenemos que generar puestos de trabajo accesibles con los ajustes razonables a la realidad de esa mujer con discapacidad y habilitar aquellos otros apoyos de orden más social, de orden más comunitario, como son los lugares para el cuidado de sus hijos e hijas, las coordinaciones con los horarios de educación, como cualquier otra mujer. Por eso el aliento es a que pensemos, ¿son las únicas oportunidades las que podemos pensar para las mujeres con discapacidad los empleos regulados por cuotas para discapacidad? No. También son las cuotas de empleo pensadas desde el género las que tenemos que habitar las mujeres con discapacidad. O sea que en lo empresarial, cuando pensamos en cuotas de género, sería ideal que logremos transversalizar aquí la perspectiva de discapacidad. Si queremos tener una plantilla igualitaria entre mujeres y varones, pensemos que en la cuota de mujeres también pueden ingresar las mujeres con discapacidad, que en las cuotas de varones también pueden ingresar los varones con discapacidad, porque si no, el fraccionamiento de la cuota de discapacidad sin consideración de género termina por lograr que se repliquen las desigualdades del ingreso de los varones con discapacidad con ventajas sobre las mujeres con discapacidad. ¿Por qué? Y porque al igual que los varones sin discapacidad, los varones con discapacidad tienen menos compromisos de cuidado, tienen más ventajas a la salida del mundo público, tienen más facilidades a la hora de la educación y tienen el crédito de ser los varones que habitan el mundo público, aunque sea con las barreras que hacen a su situación de discapacidad. Entonces, yo creo que si queremos acceder en forma igualitaria, varones y mujeres con discapacidad, al mundo laboral y vencer las brechas que hacen a la desigualdad del empleo, del ingreso al empleo, tenemos que abordar este tema, como decíamos desde el principio, con una mirada interseccional. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Vayan interactuando desde el chat, que con Fernanda y con Paola podemos ir compartiendo. Ah, bueno. Bueno, entonces,
Repasemos hasta aquí que la interseccionalidad es clave. Repasemos hasta aquí que no hay dimensiones prioritarias, no es género más importante que discapacidad, discapacidad más importante que el género, sino que al cruce de estas dimensiones hay una particularidad que hace al cuerpo de las mujeres con discapacidad que queda definido y estriba en estos estereotipos donde se desgeneriza nuestra vida y quedamos como seres asexuados y muy poco vinculados a los mandatos de género. Entonces eso nos impide hasta colocarnos en las plataformas de reivindicación. Y nuestras plataformas se vuelven otras, distintas a la de las mujeres en general y otras distintas hacia la discapacidad en general. ¿Cómo construir respuestas a este problema que se anuda complejo? Y sí, pudiendo pensar en la condición, en la situación y en la posición como luces que iluminen este nudo y que nos permitan ir construyendo nuestra respuesta entre todas, porque como verán, acá no se trata de que un empresario, una empresaria, un puesto de trabajo se haga accesible, sino que se trata que haya un movimiento social que se concientice en que todas las personas podemos ser productivas y es imprescindible que así lo sea para un crecimiento y un desarrollo inclusivo y realmente importante. ¿Por qué digo esto? Porque si miramos los números del Producto Bruto Interno de nuestros países, de América Latina, vamos a ver que se ve fuertemente afectado si la exclusión de las personas con discapacidad no se aborda como una política compleja y que involucre a los diferentes actores, tanto del Estado como de la sociedad civil. Si ustedes miran algunos estudios que se han hecho en Europa, van a ver que entre el 3 y el 7% del Producto Bruto Interno de nuestros países se ve disminuido cuando no se hacen políticas inclusivas de empleo hacia las mujeres y varones con discapacidad. Así que vaya si es hasta económicamente una ventaja poder empezar a reunirnos como estamos haciendo hoy para pensar en conjunto cómo abordar estos nudos y qué respuestas podemos encontrar. Queríamos compartirles con Fernanda algunas de las respuestas que desde la práctica hemos ido encontrando como buena práctica, un término que no nos gusta demasiado, porque esto de bueno y malo, moralizar la discapacidad, ya bastante tenemos, ¿no? Pero coloquémonos en un coloquial prácticas exitosas, prácticas que sean de desarrollo, prácticas que puedan incorporar a las mujeres con discapacidad en estos lugares productivos. Pensemos en algunos números, por ejemplo. La población del mundo, ustedes ya lo han visto en otros seminarios, que está en situación de discapacidad es aproximadamente de un 16%. De este 16% de la población mundial, más del 62% somos mujeres. O sea que tenemos una representación muy alta de mujeres en la población con discapacidad. De esta población de mujeres con discapacidad, más del 50% son mujeres mayores, somos mujeres mayores de 50 años. Entonces, claro que a la hora de pensar en el empleo, vamos a tener que pensar también en la dimensión etaria para transversalizar y complejizar. Y también vamos a ver que hay más adolescentes y niñas que acceden a la educación con algunas dificultades y que por tanto a la hora de culminar la educación los números son más favorables a los varones con discapacidad que a las mujeres con discapacidad. Hay números relativos a la educación donde se nos hace muy complejo terminar la educación primaria, o sea, la básica. De la población que termina la educación primaria, el ingreso a la educación secundaria solo lo finaliza un 17%,
y la población con discapacidad que accede a lo universitario está en el torno de el 3% de ese 17 que terminó la educación secundaria. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que solo tengamos que pensar en puestos de baja complejidad? No. Tenemos que poder pensar cuánto nos importa fortalecer la educación y cuánto nos importa conectar con aquellas jóvenes que terminan su educación para poder facilitar su empleabilidad apenas culminada su educación, ya sea secundaria, terciaria, primaria. ¿Por qué? Porque una mujer con discapacidad en un puesto laboral va a movilizar y fortalecer su presencia y su voz en estos mecanismos para que nos hagan de cuña para empezar a pensar y a transformar. No podemos transformar esta realidad sin la propia presencia de las niñas, mujeres con discapacidad, ya sea en la educación o en los empleos. O sea, su involucramiento es clave, tanto por los números que decíamos, como por la realidad de estas prácticas exitosas que hemos ido detectando. No hay mejor vocero para contagiar, digamos, a las organizaciones para que incluyan mujeres y varones con discapacidad que la propia presencia de las personas con discapacidad en los lugares. ¿Cuántas personas ustedes verán en lo cotidiano compartir sus vidas y que estén en situación de discapacidad? Y bueno, dependerá la proximidad que tengan a estas temáticas, pero ¿cuánta visibilidad tiene una empresa que logra puestos inclusivos? Y sí, es muy superior a la que puede tener una empresa que no esté pensando en este desarrollo inclusivo y que por tanto esté optando por ignorar el 16% de la población mundial. Son números muy interesantes para poder reivindicar. Entonces, cuando hablamos de buenas prácticas o de prácticas exitosas o de prácticas inclusivas, estamos hablando de prácticas que garantizan el derecho al trabajo de todas las demás trabajadoras y trabajadores. Acá en Uruguay hemos tenido una importante incorporación de una política pública de discapacidad específica, como el desarrollo del Departamento de Empleo en el marco de la Dirección de Discapacidad. ¿Por qué es importante que se institucionalice y formalice un departamento como este en un espacio del poder ejecutivo en los estados? Porque esto nos garantiza la capacidad de coordinación de todos los pequeños mecanismos de inclusión que se dan a los diferentes niveles del Estado, tanto en lo público como en lo privado. ¿Por qué es importante la coordinación como herramienta primera? Porque los esfuerzos aislados, si bien son importantes y dan respuestas a algunos sectores de la población, pierden la potencia de la visibilidad y de poder dar cuenta de lo productivo que se hace la inclusión cuando se ejecuta. Un departamento de empleo no precisa ser la única política, no, sería un error creer que es la única política productiva, pero sí es la principal política de rectoría y de coordinación de esfuerzos que nos permite tener un mejor aprovechamiento de las pequeñas herramientas y una articulación de respuestas que va a garantizar que cuando una empresa decida tomar un puesto laboral y tornarlo inclusivo, va a encontrar que alguien ya lo realizó y puede tener respuestas, que hay estímulos a nivel de los estados para que esto sea eficiente, eficaz y efectivo y no tenga altos costos, al contrario, se vea beneficiado desde otras políticas para lograr exoneraciones tributarias, para lograr reivindicaciones, para lograr plazos para su accesibilidad, para ver impulsada la accesibilidad de su empresa desde políticas contributivas o no contributivas. Entonces, se va a ver enlazado en un montón de respuestas que ya se han ido trabajando. No es inaugural,
este evento, sino que va a caer en una red de soluciones y medidas que ya se han ido tomando y que estos departamentos de empleo formalizados a nivel del Estado pueden ir sistematizando, reconduciendo, capitalizando para el beneficio de lo comunitario en todo el país. Esa, creemos, es una primera buena práctica a reivindicar siempre. Otra buena práctica a reivindicar siempre es este tipo de espacios que ustedes han ido construyendo desde las redes latinoamericanas de empleabilidad. ¿Por qué? Y porque esto es una realidad, como veíamos, global, regional, particular de cada país, particular de cada ciudad. Pero ¿cuándo va a tomar sentido? Cuando podamos saber que lo que pudo pasar en México, en un pueblo, puede servir para un pueblo en Argentina, en Uruguay, y que se puede replicar porque ese éxito estuvo a cargo de que una mujer o un varón con discapacidad se empleó y pudo ir conquistando espacios que dieron cuenta que la diversidad humana es más productiva cuanto más nos consideremos diferentes y no veamos a la discapacidad como un monolito inabarcable e incambiable, ¿no? Todas las ciegas, todas las personas con discapacidad motriz, todos, no somos iguales. Entonces, romper con eso es un cometido imprescindible de estas redes enormes de trabajo conjunto. Una buena práctica ya más a nivel local, a nivel más restringido, más doméstico de los países, y sí, es poder identificar prácticas de reconocimiento para las empresas, reivindicar prácticas que a nivel social sean reconocidas, empezar a promover que aquellas empresas que apuestan a la inclusión tienen una visibilidad social más positiva, y esto hace a que las propias personas con discapacidad podamos ser trabajadoras identificadas con nuestra empresa y salir a reivindicar en lo cotidiano, en nuestros espacios de militancia, cuánto lugar se puede hacer cuando las empresas logran entender que las personas con discapacidad somos sujetos de derecho y somos personas productivas, responsables y comprometidas como cualquier otro trabajador o trabajadora. Entonces, como verán, acá vuelve a funcionar la tríada que nos iluminaban las autoras al inicio: la condición, la situación y la posición. Tenemos que accionar en esos tres niveles con la presencia de las personas con discapacidad para lograr las experiencias exitosas. Riesgo. Podemos correr el riesgo enorme de pensar que porque hay en mi empresa una persona con discapacidad, estoy trabajando en inclusión. Me voy a remitir una experiencia viejísima del siglo pasado, en África, cuando en un pueblo muy humilde y pequeño se quiso intervenir con políticas de género sin considerar la realidad de ese país. Se importó una estrategia, no se puso a consideración de lo cotidiano, de lo local, de las redes de trabajo locales, y se implementó. Era un pueblo lechero, las mujeres estaban en sus casas con el ámbito doméstico, los varones eran los que se encargaban de la producción lechera. Se importó esta herramienta de decir, bueno, las mujeres también pueden producir leche. Se colocó un proyecto que estas mujeres pudieron prepararse para la recolección de la leche, se hicieron muy exitosas en esto, competían al nivel de los varones en la producción de la leche y se incorporaron al puesto de trabajo. ¿Qué pasó como resultado a la larga? Y simplificando mucho la historia, las mujeres de ese pueblo terminaron a cargo de lo doméstico, a cargo de la producción de la leche,
y los varones eran los que se encargaban del recurso económico, de cómo gastarlo, y yendo en las noches a compartir con sus amistades por los bares, mientras las mujeres descansaban para enfrentar una doble jornada laboral al día siguiente. Esto nos muestra que si miramos una sola dimensión, la de género suelta, sin ponerla en consideración de la corresponsabilidad en el trabajo, de cómo son las relaciones entre los géneros en ese lugar, de cómo se atraviesan otras dimensiones como la discapacidad, la edad, el lugar geográfico, la accesibilidad, cómo esto interactúa a la hora de aplicar una herramienta estratégica. Si no la ponemos a consideración de los propios interesados, podemos terminar por generar lo que pasó en África, sobrecargar a la población de las mujeres en lugar de intentar que accedan a lo productivo y a su propio dinero, como era el punto inicial de esta política pública. Ese era el objetivo y se logró absolutamente lo contrario. ¿Qué pasa si solo pensamos en discapacidad cuando abordamos el complejo nudo de empleo, género y discapacidad? Podemos terminar generando una etiqueta que muestre a esta única persona de mi empresa que con discapacidad es productiva y aún su discapacidad ella concurre a diario y se torne el ejemplo, y terminamos por generar una etiqueta que aísla, que deja a esa mujer en un campo de la mujer especial, que no le permite muchas veces abordar su empleo en los términos que otras mujeres lo logran, sindicales, de reivindicación, de compartir la comida, de ser una más, de que sus números sean importantes por lo que logra como trabajadora, no por haber llegado en su silla de ruedas. ¿Se entiende? No es importante poder reivindicar qué logro tiene por tener discapacidad, sino que lo importante es poder decodificar una enorme red compleja de dimensiones que se ponen en juego cuando hablamos de género y discapacidad, y poder construir un lugar que dé voz a una mujer en situación de discapacidad, que pueda contar con las medidas de accesibilidad necesarias, con los ajustes razonables a su puesto, y que su productividad se mida en el conjunto de las mujeres trabajadoras de su lugar de trabajo y ya no en su singularidad personal, porque eso no lo hacemos con los trabajadores. Las trabajadoras podemos contribuir cada uno con nuestro trabajo cotidiano para un beneficio superior, que es el de nuestro empleo. Entonces, cuidado con intervenir exclusivamente desde la discapacidad o desde la mirada de la discapacidad, porque estaremos colocando una etiqueta que, lejos de mover la posición social de esa mujer con discapacidad, la va a atornillar en una jerarquía muy inferior, muy desigual y muy desventajosa, porque le va a impedir identificarse a sí misma con el ser una mujer productiva que puede interactuar con las demás mujeres de su pueblo, de su lugar de trabajo, con las demás mujeres que crían sus hijos e hijas en corresponsabilidad, con las demás recursos comunitarios, apoyos de su propia familia, y que la deje en una soledad muy encumbrada, pero muy profundamente injusta. Entonces, no sé si tenemos ámbitos de preguntas. Sí, hay una pregunta de Colombia. A ver, no sé, Paola, si te parece empezar a interactuar con las preguntas. Sí, claro, muchísimas gracias, Antonia. Tenemos una pregunta de Andrés Escobar. Él menciona, hoy día son muchos los discursos sobre la perspectiva de género que causa molestias o por lo menos
desidia a muchos hombres y por lo tanto no se realizan acciones conscientes sobre el tema. ¿Qué estrategia consideras que debemos trabajar en Latinoamérica para solventar este reto? Es un reto enorme, porque acceder a políticas de género implica, hablando coloquialmente, toquetear esta pirámide jerárquica y hace pensar que es una confrontación entre la singularidad de un hombre y de una mujer. Lejos de eso, hablar de políticas de género implica hablar de cómo la construcción social de los espacios públicos y privados, de los varones y de las mujeres en general, hacen que se hayan producido desventajas que cuando se singularizan aparecen como una confrontación, cuando en realidad es un trabajo conjunto que tenemos que hacer varones y mujeres para modificar los privilegios y las desventajas que en definitiva nos colocan a todos en falsas oposiciones. Porque en realidad el desarrollo productivo, la crianza feliz, la capacidad de vivir en libertad con la responsabilidad de cuidar nuestras redes sociales, con la responsabilidad de cuidar nuestras democracias. Son compromisos superiores que a veces se consolidan en las desventajas o en las rispideces de discutir entre varones y mujeres cuando los intereses superiores nos llevan a todos hacia un mismo lugar. Lo importante es poder comprender que necesitamos políticas específicas que permitan a que las mujeres podamos acceder al mundo público venciendo desventajas históricas, que podamos construir espacios conjuntos que no implican una confrontación en que si trabajan las mujeres no trabajan los varones o que la competencia está en eso, sino que al contrario, el desafío está en poder construir empleos que puedan ser desplegados tanto por varones como mujeres y que sean productivos, claro que sí, porque la economía está profundamente imbrincada en estas estructuras, pero que también puedan generar vidas de un compromiso colectivo de crianzas, un compromiso conjunto de participación social, un compromiso conjunto de una vida con capacidad de decisión en lo singular y en lo colectivo. Y esto no hace a un enfrentamiento entre varones y mujeres, sino a un acuerdo de consolidar herramientas, como por ejemplo pueden ser sencillamente las herramientas de cuando tenemos un puesto laboral donde para personas con discapacidad que tengan que ser ocupados en un concurso, por ejemplo, podemos priorizar colocar un número mayor de oferta de mujeres con discapacidad que de varones con discapacidad y que se resuelva por las competencias que cada uno tiene. Sí, claro que sí, pero que el lugar de las mujeres esté garantizado. ¿Se entiende? No es competir varones y mujeres, es fortalecer las ofertas para igualar algunas desventajas y que a la hora del ingreso se vean privilegiadas tanto unos como otros. Es una conjunción. Para mí, el hablar de género y hablar de discapacidad es hablar de vidas complejas, de trayectorias vitales, que nos hace muy bien a todas las personas poder entenderlo, tanto de la condición como de la situación, como de la posición. Acá no hay solo compromisos personales, sino que hay compromisos sociales y compromisos de la órbita pública y privada de los estados que tenemos que trabajar en conjunto para vencer la rispidez que implica con hacer que unos trabajen para otros, sino que todas las personas con discapacidad tengamos la voz para trabajar con ustedes y encontrar las mejores herramientas para que nuestra vida productiva rinda a nivel
hasta de los productos brutos internos de nuestros países para conseguir el bienestar de todas las personas. Desde los movimientos de discapacidad y desde nuestro propio trabajo colectivo, podemos asegurar que la inclusión es, sin dudas, primero, un derecho humano, segundo, una herramienta productiva y tercero, le da calidad de vida no solo a las personas con discapacidad, sino a todas las personas, en tanto garantizar derechos para unos implica garantizar el derecho de todas las personas. Y eso es indivisible y por tanto, sin dudas, es hacia donde las políticas de empleo, tanto públicas como privadas, tienen que dirigirse para ganar más dinero, para ser más abarcativos en los mercados y también para garantizar más derechos. Así que yo creo, Andrés, que tenemos un fuerte compromiso para adelante, pero que nos precisa a todas las personas trabajando en conjunto. Muchas gracias, Antonia. Y ya finalmente, ¿recomiendas algún material, artículo, algún libro, algún sitio web, alguna revista para profundizar en el tema de discapacidad y perspectiva de género? Hay muchas herramientas hermosas que pueden acceder. Hay una revista de la OIS que se ha dedicado a esta interseccionalidad hace muy poco. Hay materiales de la academia, como los que produce Patricia en México, como los que producen universidades también de Latinoamérica, que son muy buenos. Y yo les recomendaría en particular acceder a los textos de una militante, una mujer militante por los derechos de la discapacidad, que es Jenny Morris, que ha hecho una recopilación de artículos escritos por mujeres con discapacidad que busca reivindicar nuestra propia voz y que allí van a encontrar experiencias de empleo, de educación, de participación social, que son muy entrañables porque hablan de una ecuación que a mí me parece súper valiosa y que es que a veces cuando se habla de empleo y discapacidad, de participación social y discapacidad, siempre se reclama en esa ecuación de la inclusión que las personas con discapacidad seamos agradecidas y que si se nos da la oportunidad seamos exitosas. Y realmente son exigencias muy injustas porque se nos quita el derecho a equivocarnos y también el derecho muchas veces a que el agradecimiento no caiga como realmente el ejercicio de derechos. No, estos temas no van hacia lo solidario, van hacia la garantía de derechos. Entonces no podemos pretender un agradecimiento, sino sí un compromiso de dar nuestro mejor potencial a nuestros empleos como cualquier otro trabajador o trabajadora. Pero a veces lo que se nos termina por reclamar es la actitud agradecida, cuando en realidad lo que estamos haciendo es ejercer un derecho. Así que ese material se los súper recomiendo. Muchísimas gracias, Antonia. Por el momento ya no tenemos otras preguntas. Muy buenos comentarios, agradecimientos por este espacio, por estas reflexiones. Sin duda tenemos mucho que hacer, mucho que cambiar, pero siempre mirando hacia una perspectiva positiva de todos los esfuerzos que podemos sumar entre las redes, entre comunidades, entre empresas, entre organizaciones de la sociedad civil para lograr marcar una diferencia y crear o construir una sociedad mucho más equitativa y justa en nuestra humanidad, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Antonia, de verdad, fue un espacio bastante enriquecedor. Nos llevamos también estos recursos que nos recomendaste para poder profundizar y estudiar más sobre el tema y poder llevar toda esta teoría y este conocimiento a nuestra práctica. Muchas gracias también a nuestra audiencia por conectarse, por sus preguntas, por su atención. Seguiremos compartiéndoles los próximos eventos que tendremos durante el año. Síganos en nuestras
red social en LinkedIn de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas y ahí estarán revisando nuestras grabaciones. Para quienes no pudieron conectarse puntualmente, estaremos compartiendo próximamente la grabación de esta plática para que igual lo puedan compartir con quienes no se pudieron conectar y también las invitaciones a los próximos eventos. Muchísimas gracias y les deseo una excelente jornada.